buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast jurídico. Bueno, en este día me encuentro con el alumno Ariel Emanuel. Es un gran amigo mío, pero también es un estudiante de la licenciatura en Derecho, un conferencista en diversos eventos comunitarios que promueven los valores evangélicos, especialmente dirigidos a grupos adolescentes y jóvenes. En este momento yo me encuentro con su libro, para que quede constancia de que es alguien que sabe de qué habla, ¿no? Básicamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la inteligencia artificial, tanto en el derecho como en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana. Bueno, para empezar, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Yo la verdad muy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo compartiendo un espacio intelectual, porque pues no siempre se tiene la oportunidad, sobre todo, de compartir este tipo de ideas. Yo siempre, sabes que sí, siempre he sido muy proactivo en esta cuestión de generar conocimiento y pues la verdad me hace mucha ilusión que me hayan invitado a este espacio y más que ilusión, pues para mí todo un honor, así que muchas gracias de todo corazón. Bueno, pues como ya sabrán, en nuestra vida cotidiana hemos aprendido y se ha generado una costumbre de utilizar la inteligencia artificial para todo, ¿no? Nosotros, como somos estudiantes, todo el tiempo lo estamos utilizando para tareas, estudiar, incluso para copiar. Entonces son cosas que se usan de forma común. ¿Tú qué me podrías decir? ¿Cómo ves la evolución de esta nueva herramienta de la tecnología? Pues sin lugar a dudas yo creo que primordialmente lo esencial, y ahí comulgo con las ideas de algunos pensadores, es que nosotros deberíamos reconfigurarnos primordialmente el término de inteligencia artificial, ¿no? Porque se deja primordialmente, ¿no? O entendemos nosotros por inteligencia artificial, pues la aplicación de un robot, ¿no? Por así decirlo, a algún criterio humano que nosotros podamos utilizar y que pues nos pueda ayudar para la elaboración de alguna herramienta. Sin embargo, hay pensadores que el término inteligencia artificial no debería de entenderse en un sentido lato, ¿no? En un sentido estricto. Estamos hablando de que la inteligencia artificial difícilmente va a poder ser inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos cerebro, ¿no? Sabemos que el cerebro, gracias a procesos neurobiológicos que nosotros manejamos a lo largo de toda nuestra vida, vamos desarrollando esto que se llama cerebro, ¿no? Pero hay una gran diferencia, y es ahí donde quiero a lo mejor poner el punto capital de la diferenciación que quiero hacer, que uno puede, de cierta medida, decir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cerebro y mente, ¿no? Algo así como sencillito, ¿no? Que se nos suele manejar en este aspecto es que la mente humana es aquella que nos permite o nos da la capacidad de razonar. Por ejemplo, nosotros en cuestión de los animales tenemos procesos psicológicos que son idénticos, ¿no? Por ejemplo, si yo a un simio le pongo a hacer una prueba de inteligencia, lo puede hacer igual, ¿no? Porque tiene procesos semejantes a nosotros, como son la percepción, como son la captación, la memorización, retención de datos, pero hay algo que los animales no tienen, ¿no? Que nosotros sí vamos a tener, y que es precisamente esto a lo que nosotros llamamos inteligencia, a lo que nosotros llamamos mente. Por ejemplo, la vida de las abejas hace 2000 años, tal cual nos las describieron, sigue siendo la misma que nosotros vemos hoy en día, ¿no? Que se almacenan en colmenas, que hacen este tipo de cosas, pero el ser humano hace 2000 años vivía, ¿qué te gusta? En pequeñas casas, ¿no? Y ahora vive en grandes edificios. Entonces, ahí hay como que la gran diferenciación de la inteligencia que tiene este hombre, ¿no? Entonces, manejan este término como que la inteligencia no está en la consecución final del producto que ha realizado el hombre, sino la inteligencia está en quien lo hace, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sencillo que te puedo plantear es tú vas a un concierto de un violinista, ¿no? Y tú a quién celebras, ¿no? ¿Al violín o al violinista? Desde luego que al violinista, ¿no? Se usa de la herramienta, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera. El violín es la herramienta, pero a quien tú festejas, a quien tú celebras, naturalmente que va a ser al violinista, porque pues él es al que se celebra la ejecución. Sin embargo, sin el violín no sería posible la creación de su arte, ¿no? Creo que sucede lo mismo con lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, que insisto, dicen que el término no debería reconocerse como tal, inteligencia artificial, porque es una programación, es una base de datos que tú vas a aplicar a determinado rango, y la inteligencia artificial no se puede desviar ni un ápice de eso. Tú le puedes preguntar a una inteligencia artificial, dime qué opinas de la nueva reforma de la ley de amparo, ¿no? Y no se desvía de esa pregunta. No hay ningún proceso creativo absoluto
en esa llamada inteligencia artificial, cuando tú a lo mejor a un ser humano le puedes preguntar, dime qué opinas de la ley de amparo, y a lo mejor ya hasta se sale a la nueva ley que se impuso en el IES, ¿no? O algo así. Entonces, el proceso mental que los seres humanos tenemos se diferencia por completo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo por eso soy partidario, sí, de que corrijamos un poquito ese término, ¿no? Inteligencia artificial, ya se ha popularizado mucho, desde luego, pero sí, ¿no? Reconociendo la limitación que tiene estas mismas, ¿no? Exactamente, o sea, la limitación que tú vas a tener a la hora de decir inteligencia artificial, ¿no? Propiamente no es una inteligencia. Realmente la inteligencia artificial lo que hace es la conjunción de temas. O sea, lo que tú hacías antes de meterte a Google y ponerte a buscar los primeros 5 resultados y de ahí sacar la información, es lo que hace. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Solamente que tú te tardabas 15 minutos y este se tarda 5 minutos. Es la conjunción de ideas, simplemente. No hay de hecho, por ejemplo, que también hay un tema polémico, por ejemplo, con el desarrollo de videos, y es que estos mismos no pueden crearse sin una base humana. Si un video hecho con inteligencia artificial, tiene que existir un video hecho por un ser humano que haya desarrollado o esa misma técnica, o esa misma información, o lo mismo, pero hecho por un ser humano. Entonces, al final, la inteligencia artificial no es nada más que la repetición del propio conocimiento del propio ser humano, del hombre. Entonces, realmente, ¿cómo podrías caracterizar una inteligencia si realmente no está creando nada? Entonces, ahí sí debería existir la pregunta, ¿qué es la inteligencia? ¿Realmente nosotros somos inteligentes o la inteligencia artificial es más inteligente porque puede hacer lo mismo que nosotros en menor tiempo? Entonces, ¿qué sería? ¿Eficiencia? A final de cuentas, yo creo que lo que nosotros tenemos en inteligencia artificial obedece más que nada a un parámetro de comodidad. Lo cierto es que la inteligencia artificial ha venido a cambiar, como tú lo mencionaste, ¿no? Procesos que antes eran de minutos o a veces incluso horas, ella te lo viene a facilitar en cuestión de incluso hasta milisegundos, ¿no? Te lo viene a procesar. Entonces, lo que tú mencionas para mí es de capital importancia para que ya de ahí partamos, ¿no? A lo que es la tecnología incluso, pero sí dejar bien esbozado esta parte, ¿no? Inteligencia artificial en estricto sentido no es, porque no va a haber un proceso creativo, no hay un proceso de creación, a diferencia que sí tiene, por ejemplo, un ser humano, ¿no? Tú le pides, por ejemplo, a un ser humano, analízame no sé, un cuadro de Velázquez, ¿no? Un ejemplo, y él te dice, pues yo veo la pigmentación y eso, ¿no? Es decir, para entender sobre todo la operación intelectual que el ser humano realiza, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, tienes que entender precisamente que el cerebro es la herramienta que la mente utiliza, ¿no? De ahí viene lo que tú mencionas de inteligencia, ¿no? De ahí viene lo que son los procesos creativos, de ahí viene lo que pues sí, ¿no? Todo lo que el ser humano se utiliza para, pues, ir innovando constantemente, ¿no? Incluso las normas jurídicas tienen esa grave limitación. Eduardo García Maínez, en su libro de Filosofía del Derecho, maneja mucho eso, ¿no? Que el ser humano es un rebelde. O sea, él se puede oponer a la norma jurídica, ¿sí? O sea, yo le puedo contar, por ejemplo, le puedo decir a una inteligencia artificial, aquí está esta ley, obedécela, ¿no? Y ella no se va a desviar ni un ápice si le doy esa indicación. Pero yo a un ser humano se la puedo decir y el ser humano dice, pues no me gusta, la voy a cambiar, ¿no? Y la cambia. O sea, es ahí donde hay un proceso ya a lo mejor creativo, y esa es una de las principales pautas para el conocimiento jurídico, ¿no? La diferencia entre hipótesis normativa, hecho normativo. O sea, la hipótesis normativa depende de que el ser a quien tú diriges la hipótesis normativa o el imperativo categórico en términos de lo que diría Kant, se limita precisamente a la libertad de estas personas si la quieren recibir. Por eso digo que la inteligencia artificial, propiamente inteligencia no es, porque no va a haber procesos creativos dentro de ella, ¿no? Y sobre todo que nosotros queramos ser indiferentes a esta visión de que el cerebro es la herramienta que utiliza la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? De una célebre cita de unos científicos que hay, llegó un astrónomo con un doctor, ¿no? Y le dice el astrónomo, oye, yo ya estudié las estrellas y ahí no vi a Dios. Y el doctor le dice, pues yo ya vi muchas cabezas y nunca he visto ni un solo pensamiento. Entonces, la mente es... abstracto, ¿no? Si lo quieres, la mente es como ese personaje que va a operar el cerebro, ¿no? El cerebro sin mente que lo opere no sirve para nada. Es un cerebro inerte, es un cerebro que no tiene sentido. Y esto es a lo que voy, ¿no? Es de ahí de donde nace la esencia del ser humano, que le permite operar la mente, que le permite tener estos procesos de inteligencia, estos procesos volitivos, estos procesos
intelectuales, a final de cuentas, ¿no? Entonces, por eso yo considero que la inteligencia artificial ha venido a ser una herramienta muy buena, sí, en el campo jurídico no se diga, ¿no? Pero aquí es donde vamos a poner ya punto y aparte, ¿no? Y vamos a empezar como que a tocar el meollo del asunto, ¿no? Ya que hemos aclarado que la inteligencia artificial propiamente no es inteligencia, ¿no? Que si nosotros queremos como que permanecer indiferentes a esta cuestión de la mente, ¿no? Es como si yo quisiera analizar un programa de televisión, queriendo analizar los transistores y los componentes eléctricos que tiene el televisor, pero no entiendo el programa, ¿no? Sucede lo mismo entonces con la mente humana, ¿no? Okay. Si yo quiero entender el proceso de pensamiento, de razón, sin antes entender qué hay dentro de ese proceso de razonamiento, qué hay de particular, pues entonces creo que erramos, ¿no? Y por eso llegamos a llamar estas cuestiones como de inteligencia artificial. Y creo que esto va aparejado de la mano con lo que tú quieres tocar el día de hoy, sobre todo las implicaciones éticas y jurídicas que tiene la inteligencia artificial. Hay mucho campo de aplicación al que podríamos hablar, porque no solamente es una cuestión de, por ejemplo, de uso común, que estamos hablando en este caso de uso común, sino también ya en cuestiones específicas, sobre todo de nuestra carrera. Yo no me presenté, pero pues yo soy Marco Antonio y estudio Derecho, por cierto. Entonces, pues los dos somos personas que estamos en constante pues roce con este tipo con legislaciones, con ley y en general con problemas sociales. Uh-huh. La cuestión aquí es qué implicaciones tiene el desarrollo de una inteligencia artificial en una sociedad donde ni siquiera se podría decir que tienen un entendimiento sobre esta herramienta. Porque, por ejemplo, como estudiantes lo que sucede es que le piden una tarea a Gemini y esta se las entrega y simplemente copian, pegan y entregan. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está realmente el análisis de la información? Porque incluso para poder hacer una tarea con una inteligencia artificial hay que entrenar a esta. Uh-huh. Porque sin entrenar solamente entrega pura información, pura verborrea. Entonces, incluso la información puede estar mal. Sí, claro. Yo he pecado de eso. Yo luego me pongo a revisar la información que mando y así como yo, muchísimos estudiantes que se ponen, por curiosidad, nada más leen tantito la tarea y dicen, no, este artículo no es el de abajo, punto 191, ay no, es el 192. Entonces ya desde ahí, la cita está mal. Ahí entra yo creo que la cuestión, sobre todo muy ética, precisamente del uso que tú le des a la inteligencia artificial, ¿no? Porque hoy en día se nos habla de tecnología, ¿no? Y tú le puedes preguntar a cualquier persona, a ver, dime qué es tecnología, ¿no? Y difícilmente te vas a saber decir con precisión qué es tecnología. A lo mucho te va a poder enumerar un ejemplo o te va a señalar su teléfono. Esto es tecnología, pero no. El término tecnología surge de ahora sí que nuestros hermanos mayores en el lenguaje, fueron los griegos, uh-huh. Que precisamente ellos pues no tenían teléfonos, ¿no? Entonces ellos definieron la tecnología desde un punto de vista completamente distinto. No tenían iPhone, ¿verdad? No, claro que no te imaginaras tú, Aristóteles, promocionando un iPhone 15, ¿no? Pero precisamente ellos comprendían la tecnología no como tal una computadora o aquí que veo, ¿no? Que un microondas o una impresora o algo, sino que ellos veían la tecnología como la aplicación de un conocimiento humano a una realización de una tarea cotidiana que lo pudiera hacer más fácil. Un simple martillo es tecnología. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a clavar algo. Un destornillador es tecnología. Es la aplicación de un conocimiento humano a la utilización de una herramienta que me permita facilitar las tareas diarias, ¿no? La cocción, ¿no? Una estufa es tecnología. Una cafetera es tecnología. No solamente hablamos de cuestiones electrónicas, ¿no? Por ejemplo, tú si ahorita te inventas algo que te ayude para la realización de una tarea y la haga más fácil, eso es tecnología. Estás aplicando la técnica a algo que te está haciendo más fácil las cuestiones. Entonces, aquí es de donde quiero sacar la vertiente que tú me mencionas, ¿no? Para interpretaciones jurídicas, para realización de tareas, para cuestiones como estas, ¿qué efecto va a tener la tecnología? Porque ahorita tenemos, en estricto sentido, si nosotros hablamos, tenemos un cúmulo de datos, un cúmulo de servidores, al que tú le preguntas algo y te arroja una información, como tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Pero, ¿qué implicaciones va a tener el uso de esa tecnología? Bueno, de entrada, yo, si me lo permites decirlo así, yo no creo que una máquina sea capaz de hacer una revolución jurídica. Así te lo digo. Por ejemplo, Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, fueron años de estudio. Tú le pides a una inteligencia artificial a lo mejor que te saque una nueva teoría del derecho y podría sacártela, ¿no? Pero desde luego que lo que hace
o lo que construye el pensamiento jurídico, nos los enseñan en primer semestre de la Facultad de Derecho. No se nos debe olvidar, ¿no?, que el derecho tiene tres fuentes importantes, ¿no? Las fuentes históricas, las fuentes formales, las fuentes reales, ¿no? Es partes de la realidad para que a partir de esa realidad tú hagas un estudio de dicha realidad, perdón que repita tanto la palabra realidad, y aplicas la norma a esa realidad, porque si una norma, creo que ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? No tiene coherencia con la realidad que pretende normar, no sirve esa norma. Efectiva, pierde efectividad la norma. De cuál es el impacto, ¿no?, que nosotros vamos a tener. Hay un libro ahí que le recomiendo mucho a la audiencia que nos esté viendo en este momento. Se llama Apaga tu celular y enciende tu cerebro. Es de un autor reciente, se llama Pablo Muñoz Iturrieta. Y él habla precisamente en sus primeros capítulos sobre esto, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, el uso de las tecnologías. Y retoma mucho a otro autor que se llama Miklos Lukács, en un libro que se llama Neoentes, que básicamente te habla de cómo está habiendo un proceso de transformación radical, no solo de la realidad, sino hablo de la realidad humana. Está habiendo un proceso radical de transformación de la realidad humana que está llevando al ser humano a perder su identidad como ser humano. Son estimaciones, ¿no? No quiero decir aquí que va a suceder o que es verdad absoluta, pero dicen que para el año 2050 la mayoría de los bebés van a ser virtuales, no van a ser humanos. Entonces es cuando aquí Miklos y Pablo van a poner como que el dedo en la llaga y te van a decir, a ver, la tecnología es esto, ¿sí? La aplicación de un conocimiento, y está bien. Si te ayuda a facilitar una tarea, está bien. Si te ayuda a un proceso intelectivo, está bien. Si te ayuda a interpretar una norma, está bien. Si te ayuda a calcular la indemnización que le corresponde a un trabajador, está bien. No hay problema. ¿Cuál es la situación? Aquí nosotros, que ellos hacen la diferenciación precisamente de esto, aquí lo anoté, de tecnología como una herramienta, precisamente como te lo estoy mencionando, y de la tecnología como un proceso de transformación de la realidad. Es ahí donde debemos detenernos un instante a pensar y analizarlo. ¿Por qué? Porque se están tercerizando las funciones básicas del ser humano. Una de ellas, ya te la acabo de mencionar, estimaciones que dicen para el 2050 que la mayoría de los bebés van a ser virtuales. Ya estás tercerizando una función del ser humano, se llama reproducción. Cuando tú le pides una tarea a Gemini, a ChatGPT, cuando se la pides a la inteligencia de WhatsApp, no sé mucho de inteligencias artificiales, particularmente a mí, si no me gusta utilizarlas. ¿Cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el meollo del asunto? Que ya estás tercerizando una función del ser humano, que es la de pensar, es la función intelectual, es la función de analizar. Entonces, ese es el problema, y ese es ahí donde nosotros tenemos que detenernos un momento a pensar y saber en qué vamos a aplicar la inteligencia artificial. ¿La estamos utilizando como una herramienta o como un proceso? Va a sonar esto muy político, pero lo digo sin fines políticos, o como un proceso transformador de la realidad. Es ahí donde está el problema. Porque si tú empiezas a tercerizar las funciones básicas del ser humano, estás perdiendo tu identidad como humanidad y se la estás delegando a una máquina. O sea, y esto ahorita lo digo en cuestiones tan sencillas como son tarea, ¿no? Como son tesis, que, bueno, tengo ahí por ahí un familiar que trabaja en el departamento de evaluación profesional en la Facultad de Humanidades. Si me está viendo, pues saludos, ¿no? O bueno, si me va a ver, pues saludos. Y ha visto cómo las personas, incluso ya para su tesis, utilizan inteligencia artificial. Entonces... Es que también se nota mucho, siento que es muy obvio cuando se utiliza inteligencia artificial para la redacción en general. Sí, claro. O en la investigación, o sea, yo por ejemplo podría redactar un texto de este tamaño, y la inteligencia artificial lo puede hacer de este tamaño, pero pues la inteligencia artificial le va a agregar palabras que ni yo conozco. Sí, claro. Entonces ahí es donde ciertamente se... ves la discrepancia, ¿no? Inmediatamente. De hecho, incluso, o sea, fíjate lo raro de esto, es que detectas con inteligencia artificial a otra inteligencia artificial, una aplicación que utilizan ellos que se llama Authenticate. Básicamente corren en un simulador de inteligencia artificial toda la tesis para ver si citaron bien, si parafrasearon bien, si lo sacaron de inteligencia artificial. O sea, ese es el problema, ¿no? Lo que te estoy diciendo, si yo utilizo una inteligencia artificial para que me ayude a desarrollar un concepto que a lo mejor me resulta complicado, bien. Pero si lo estoy utilizando para que supla mi proceso intelectivo, mal. Es ahí donde debe de estar nuestro límite
para el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Porque algunos podrán decir, bueno, si me hace la vida más fácil, ¿qué? ¿No? ¿Qué problema hay? Vuelvo a retomar a Pablo Muñoz en su libro Apaga tu celular y enciende tu cerebro. Nosotros tenemos procesos neurales, neurobiológicos, que él se plantea, ¿no? O sea, tú figúrate que el cerebro es como un andamiaje complicadísimo de cables, ¿no? Así, bueno, yo creo que cualquier persona pues, ha visto, ¿no? Cómo son, luego son los postes, ¿no? Entonces, hay un montón de cables, de ¿no? hecho, hay uno. Así, sí, por eso lo decía. Lo ves y está llena una maraña de cables así. Que por cierto, eso es culpa del municipal. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Bueno, tenemos entonces, has visto, ¿no? Cómo son luego entramados complejos de cables. Lo mismo funciona el cerebro, ¿no? Y a su vez, imagínate como pelotitas, ¿no? Que están conectadas a esos cables, ¿no? Miles y millones de pelotitas, ¿no? Que son como nodos sobre los cuales fluye la información. Resulta, pues, que de acuerdo a la neurobiología más cotidiana o de más reciente, investigaciones más recientes, el cerebro humano va teniendo sus procesos cognitivos, intelectuales, psicológicos, racionales, desde que nace hasta aproximadamente los 25 años. Es algo que se le llama plasticidad cerebral. Resulta, pues, que es aquí donde entra el uso desmedido de la inteligencia artificial, que el cerebro va a tener esas redes neuronales, ahorita en ese desarrollo, todas van a estar conectadas. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están conectadas? Porque el cerebro se está desarrollando, ¿no? Y te estoy hablando de funciones básicas como lo son el habla, como son el razonamiento lógico, el razonamiento matemático, la lectura, ¿no? Por eso es muy importante que tú a un niño, cuando está desarrollando, lo pongas a trabajar con las manos y los pies, porque se está desarrollando ese mapa neuronal en su cerebro. De tal suerte que, por ejemplo, si yo a un niño, a los 2, 3 años, lo pongo a estudiar matemáticas, su cerebro va a empezar a activar o aprender, por eso el libro se llama Enciende tu cerebro, va a empezar a encender esa región cerebral que está utilizando, ¿no? Que en este caso podría ser el razonamiento matemático. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que las redes neuronales que están alrededor del cerebro se van a ir desconectando. ¿Por qué? Porque el cerebro está viendo que no las está utilizando, que no le van a servir para nada, ¿no? O sea, si por ejemplo como un niño babea, ¿no? Pues esa función cerebral ya no le va a funcionar. Entonces el cerebro se va deshaciendo poco a poco de ella, gracias a la plasticidad cerebral. ¿Y cuál es el problema con el uso de la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial va a empezar a atrofiar estas partes del cerebro, va a empezar a modificar estas pautas del conocimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer de esas redes neuronales? Pero ¿no crees que también es parte de nuestro desarrollo como seres humanos? ¿No crees que, o sea, eventualmente, es que siempre ha habido cambios paradigmáticos, ¿no? Uh-huh. Dentro bueno, bien se establece que para cada ley hay una nueva revolución, ¿no? O sea, cuando se establece algo explícitamente, siempre hay un cambio de paradigma que hace que todo se desenvuelva de manera diferente. O sea, ¿realmente crees que nos vamos a atrofiar? Ya me atrofié yo, pero no, ¿de verdad crees que sí nos vamos a atrofiar? ¿O crees que podríamos llegar a un punto de conocimiento más avanzado? A un nuevo nivel de conocimiento o de incluso de aplicación. Porque en realidad yo creo que más bien no es cuestión de no utilizar la inteligencia artificial. Simplemente es aprender a usarlo. Sí, claro. O usarlo de manera correcta, porque bien se dice que cualquier herramienta se puede utilizar de cualquier forma siempre y cuando tú decides cómo hacerlo. Estamos ante dos dilemas: utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, uh-huh, como una herramienta, o en su segundo para una modificación de la realidad. Okay. Y ese es ahí donde está el problema. O sea, porque esto que estoy diciendo no es teoría de la conspiración ni nada. Es un proceso neurobiológico. O sea, son estudios que se han realizado, ¿no? Y tú vas atrofiando precisamente esas regiones cerebrales. Y a la postre, ¿qué te va a quedar? ¿Qué va a ser de tus personas? O sea, ¿qué va a ser de tu humanidad? Porque vas a tener gente que a lo mejor no va a saber desarrollar pensamiento matemático. A un niño de 3 años, que es muy común que se le vea, ¿no? Le das un teléfono para que esté viendo TikTok. ¿Y qué es lo único que aprende? Utilizar a deslizar en una pantalla y se acabó. ¿Qué proceso intelectual hay ahí? ¿Qué proceso creativo hay ahí? Entonces, ese es el problema con la plasticidad cerebral. El cerebro va apagando las regiones que no va a ocupar. Por eso hay niños que si, por ejemplo, tú lo pones mucho a matemáticas, su cerebro
deja de relacionarlo con habilidades motrices, ¿no? Estoy diciendo algo que suena muy cliché de Hollywood, pero le quitas habilidades motrices, ¿no? Y por eso luego a lo mejor hay niños que son buenísimos para las matemáticas, pero no son buenos para los deportes. Claro, porque su cerebro, cuando estaban pequeños, no desarrollaron esa plasticidad cerebral, no desarrollaron esas regiones neurales básicas, y pues el cerebro las desechó, las apagó, y por eso no son útiles. Y ese es el problema con el uso desmedido de la tecnología, de la inteligencia artificial, que está supliendo, sí, esas regiones neurales que son indispensables para un desarrollo humano, como lo es el uso de un intelecto, como es la aplicación de un teorema matemático, como es el entendimiento o la observación, que esta es una facultad, un proceso psicológico, perdón, una percepción psicológica. Yo veo la realidad y hago un análisis de ella, ¿no? Eso es ahí filosofía, estás filosofando. Estás construyendo tu propia realidad a través de tus sentidos. Me presentas una realidad, ¿y qué pasa cuando tú le das un teléfono a alguien, ¿no? Y lo único que utiliza es esto? O sea, si yo tengo un hijo y lo pongo a ver videos, ¿mi hijo se va a atrofiar? Los estudios de neurobiología lo indican así. Ya porque, no lo hagan. Digo, dime tú qué procesos neurobiológicos, qué procesos psicológicos se está utilizando a la hora de estar frente a una pantalla. Que también depende, o sea, aquí hay, bueno, también se puede ver desde dos aspectos. Porque aquí hablamos tanto de irresponsabilidad de los padres, porque ciertamente también se ha generado la llegada a lo que yo voy, al punto de irresponsabilidad. No se trata de que no los cuiden, se trata de que no los conocen. Si tú pones a tu hijo en un teléfono durante 8 horas, ¿en qué momento tú como padre estás conviviendo con tu hijo? Tu hijo no, incluso en una cuestión de asociación, el niño va a asociar su lugar seguro no con el padre, sino con el dispositivo electrónico. Y con la llegada de estas inteligencias artificiales, ahora es más fácil, porque incluso Spotify te habla. O sea, si tú le dices a Spotify, oye, ponme esta canción, te dice, va. Y, o sea, cualquier aplicación ya en este punto ya te habla. Entonces se genera una desconexión social. Porque si antes con el internet ya existía esta desconexión, por ejemplo, yo soy alguien que ciertamente le cuesta sociabilizar, porque estoy muy acostumbrado a hablar con las personas por internet. Sí. Entonces, en vida real, pues para mí es demasiado, bueno, no es demasiado complejo, porque ya llevo 7 semestres en la universidad presencial, entonces, y por mi carrera me tengo que obligar a hablar, que también eso es algo que sí es importante decirle a los estudiantes de Derecho: hablen, comuníquense, porque pues nuestra carrera se basa en relaciones sociales, para todo, porque incluso si quieres litigar, bueno, si quieres demandar gente, si quieres litigar, si quieres ser investigador, si quieres ser lo que sea, necesitas conocer personas. Sí, claro, habilidades oratorias sobre todo también. Necesitas aprender a relacionarte con la gente, porque este tipo de relación es lo que te va a permitir a ti encontrar oportunidades y aprovechar estas oportunidades. Pero bueno, regresando al punto, el desconocimiento o el mal aprovechamiento de estas tecnologías es lo que realmente genera estas problemáticas. Pero es que entonces vámonos hasta el punto de origen, que en ningún momento se dio el conocimiento de cómo utilizarlas realmente, que es ahí donde yo veo el verdadero problema, porque yo puedo decirle a todo el mundo, sabes que no hagas esto, y ser prohibitivo, pero ¿en qué momento me convierto en informativo? ¿En qué momento te digo cómo utilizarlas? El problema aquí no es tanto que tú dejes al niño en el teléfono. El problema aquí es que busques activar esas partes de su cerebro que van a ser indispensables para su vida a día, para su día a día, ¿no? Porque si yo no le enseño a ese niño a hacer un proceso racional, a hacer un proceso aritmético, un proceso algebraico, un proceso de captación de la realidad e interpretación de la realidad, que eso es algo que hacemos nosotros los juristas, ¿no? Captamos la realidad y lo aplicamos al mundo del deber ser, que es la norma. Pues suena feo lo que voy a decir, pero ese niño va a ser un inútil. Ese hijo no va a poder desarrollar. ¿Qué aspiraciones va a tener en la vida? La inteligencia artificial, el uso de las tecnologías que nosotros estamos teniendo, ya está teniendo consecuencias, no solo en la sociedad, sino primordialmente dentro de nosotros, porque recuerdo una conferencia que nos llevaron ahí en la Facultad de Derecho, que nos hablaron de las zonas de internet que son como de libre información. Es decir, que tú tienes acceso a esa información, pero casualmente, y algo que eso no se llama, es algo que en inglés se le llama feedback o retroalimentación en español, es que esa información que yo estoy captando
se está retroalimentando a alguien más, porque es una zona de libre información. Entonces, yo veo la información, pero alguien está viendo la información que yo estoy viendo. Sí, no sé si me dé a entender. Sí. Así, por ejemplo, tus datos de WhatsApp están encriptados, ¿no? Tus datos de Facebook están encriptados, pero lo que no está encriptado es tu actividad en Facebook. Esto lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Así, de esta manera, puedes hacer tú un experimento social y poner una publicación y ver qué reacción tiene la gente. Y yo así ya sé cómo una comunidad puede reaccionar con una simple imagen. Puedo saber cómo irritar a una sociedad, cómo entristecer a una sociedad, cómo hacer reír a una sociedad. Y esa información, ¿dónde está cayendo? ¿A dónde se está llevando? ¿No? Sí, pues, o sea, hacia qué consecuencias se está llevando. O sea, lo que voy es que nótate qué efecto tan sorprendente tiene la inteligencia en nuestras vidas, la tecnología, perdón, en nuestras vidas, que ya puedes saber cómo hacer enojar a una persona con una simple y sencilla foto. Eso es lo tremendo. Digo, aquí volvemos a lo mismo, al punto capital de nuestro tema, que todos los días, ¿no? Eso es, creo que cualquier persona pues, que lo sepa, pues, claro, lo entiende. Todos los días tomamos decisiones, ¿no? Esto es el problema que te digo, cuando la inteligencia artificial va a venir a tercerizar las funciones básicas del ser humano, ¿no? Tú lo dijiste, por ejemplo, un niño se va a sentir más afín a su dispositivo que a su padre. Ahí hay una tercerización de la función elemental que se llama paternidad. Que de hecho también, o sea, algo, no lo había reflexionado hasta que ahorita que tú lo mencionaste. Y, o sea, si te pones a analizar, porque no solamente es una cuestión, por ejemplo, de la escuela, porque aquí lo hablamos muy, pues, cuestiones como un poquito más técnicas, específicas, pero incluso, o sea, en una cuestión de cotidianidad, algo que yo luego suelo hacer es como de, no encuentro tal cosa, oye, ChatGPT, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿En qué momento trasciendes la idea? O sea, bueno, más bien, ¿en qué momento trasciende el hecho de preguntarle a una persona real? O sea, a preguntarle a una inteligencia artificial. O sea, porque antes la tercerización, por ejemplo, de una función paternal, de preguntarle un consejo a tu familia, o preguntarle algo sobre, no sé, un tema en específico a mi papá que es mecánico, no, le voy a preguntar a mi amigo, él sabe más. Sí, sí. Antes sucedía la tercerización con gente externa a tu núcleo familiar. Ahora estamos hablando de una cuestión más profunda, una tercerización a una inteligencia artificial desarrollada por quién sabe quién, porque esa también es la cuestión. Te pueden implantar ideas, por ejemplo, si tú investigas algo rápido, lo que sea, por ejemplo, si ahorita yo busco qué es el derecho, la idea me voy a basar en lo que me está mandando la inteligencia artificial, sin realmente yo hacer un ejercicio de investigación y de ponderación. Los conceptos, la concepción y la definición son cuestiones totalmente diferentes. El concepto es una cuestión abstracta. La concepción ya tiene implicaciones filosóficas y de postura de la persona. Y ya la definición ya es la delimitación de estas cosas, ¿no? Pero si tú le pides una concepción a una inteligencia artificial, esta concepción, ¿en quién está basada? Y sobre todo, si está errónea, ¿quién va a responder por el error? ¿Quién va a regular a la inteligencia artificial? ¿O de qué manera se puede hacer? Porque es una cuestión tan compleja y que envuelve, porque incluso ahorita, o sea, sobre todo en mi país, México, es una cuestión súper compleja la cuestión de legislación, porque estamos también súper atrasados en incluso mediación tecnológica. O sea, para saber delitos electrónicos no tenemos información. Entonces, o sea, regresando al punto que es lo que tú mencionabas, estamos hablando de la imposibilización de la realización de procesos mentales. Exactamente. O sea, dejas de, por ejemplo, algo que a mí me sucedió que dejé de hacer era guías de estudio con la inteligencia artificial. Yo le metía mi temario completo y le decía, oye, hazme esta guía de estudio, y me la soltaba. Me soltaba información general. ¿Qué sucedía? Que yo regresaba al examen y yo decía, pues yo me sé todo esto, pero lo que viene al examen no es eso. Entonces, al tú no ejercer un proceso mental sobre una cuestión física, porque incluso, por ejemplo, en cuestiones de guías de estudio, Y tan elemental. o sea, te basas, y eso es un consejo que yo le doy a los estudiantes. Cuando tú vayas a hacer una guía de estudio o tú te vayas a desenvolver en una cuestión académica, fíjate en dos cosas: en la información que te están dando y sobre todo en la persona que te la está dando. Porque yo
he comparado con muchos compañeros diferentes materias iguales y la información es distinta. Incluso en la forma de explicar hay muchísimas contradicciones luego entre ellos. Entonces, si tú no te basas en la persona que está mostrando esta información, probablemente vayas a reprobar. Y eso es algo que yo aprendí a la mala, sacando 7, 8 en el paro. Entonces, la cuestión aquí es, en el desarrollo de estos mecanismos y sobre todo en el aprendizaje, aprender a usarla. Sobre todo, aprender a utilizar a una herramienta que es demasiado poder, yo diría. Es demasiado poder al alcance de un clic, al alcance de pucharle a tu teléfono. O sea, yo ahorita puedo abrir y puedo solicitar información de lo que quiera. Incluso información sobre el suicidio. Un tema tan delicado, lo único que te dice, ¿ocupas ayuda? Porque me ha pasado que yo tuve que hacer una investigación, no me acuerdo por qué, pero tuve que hacer una investigación y nada más te pone, ¿ocupas ayuda? ¿Estás bien? Entonces... Eso no sabía. O sea, son mecanismos que ni siquiera fue por las propias compañías, sino fue una cuestión de que por normativas internacionales, sí, claro, que se tuvo que instaurar, que por ejemplo no pudieras investigar métodos de creación de explosivos, compra de armas, compra-venta de cosas ilegales, porque antes, y eso creo que fue muy común con ChatGPT, si tú le decías a ChatGPT, oye, ¿sabes qué? Mándame unas licencias de Google, de Microsoft para desbloquearlo, te decía, va, ahí te van, y te los mandaba y funcionaban, y mucha gente aprovechó eso, yo lo intenté, no pude, no, ya en serio, si tú, actualmente el desarrollo de estas propias tecnologías ha normado y ha limitado estas inteligencias, porque justamente la creatividad del ser humano y sobre todo del mexicano, hablando como mexicanos, es transear a la inteligencia artificial. Y es algo muy curioso, me parece muy interesante cómo nosotros como mexicanos no buscamos aprovecharla al 100%, sino cómo hacerla mensa. Sí. cómo decirle, cómo sacarle un provecho no positivo, sino negativo. ¿En qué momento o de qué manera crees que podríamos utilizar podríamos utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta? ¿Tú qué me recomendarías a mí? Por ejemplo, yo sí hago uso constante, ¿cómo la podría usar? De entrada yo creo que tiene que ver con lo que quieras conseguir. Sí, el planteamiento es este. Digo, no quito el dedo del renglón. Si tú utilizas la inteligencia artificial como una herramienta, muy bien. Si te ayuda a la realización de una tarea, también está bien. Pero si ya está tercerizando un proceso innato del ser humano, mal. Ese es el debate, o sea... Estábamos diciendo entonces que es cuando ya te empiezas a convertir en un neoente, ¿no? En una nueva persona, en algo completamente distinto. ¿Hacia dónde como humanidad estamos utilizando nuestras tecnologías? Deja del tú y de la inteligencia artificial. Estamos hablando de tecnología en el sentido que lo comprendían los griegos. Por ejemplo, un martillo. Algo tan sencillo podría incluso suplir a un ser humano. No se me ocurre cómo, pero a lo que voy es que cualquier tecnología tiene ese riesgo. Cualquier tecnología tiene ese riesgo, ¿no? Lo mismo que una catapulta, lo mismo que un martillo, lo mismo. Todas las tecnologías tienen ese riesgo, sí o sí. Pero aquí importa, no tanto solo sobre la legislación y eso, sino importa qué tan realmente educada tengas tú a las personas que van a recibir eso. ¿Sabes? Porque yo soy de la idea, lo voy a poner en el caso del derecho, que si tú tienes ciudadanos responsables, si tú tienes políticos responsables, tus leyes van a ser admitidas por todos. Entonces, estamos hablando de una cuestión de políticas públicas más allá de la propia población. No solo tienen que ser inclusivas de la población, porque tú lo mismo me mencionabas, no te puedes volver solamente prohibitivo, tienes que también ser informativo. Pero si no educas a tu gente, entonces, ¿cómo esperas, ¿no? que sea una buena persona? Uno como papá educa a su hijo con la esperanza de que sea buena persona, no para simplemente prohibirle las cosas. Lo mismo debe de suceder con el Estado, con la teoría, bueno, ponle tú con la teoría contractualista, ¿no? Que se nos viene manejando mucho. El Estado tiene que ser, no tu proveedor, no quiere decir que también como que tu papi rey, ¿no? A lo que voy es que el Estado tiene que volverse precisamente ese ente regulador, sí o sí. O sea, ya no hablamos solamente de regular la inteligencia artificial, porque
Lo mencionábamos, lo menciono yo siempre con muchos compañeros, a ti te lo había mencionado hace algunos semestres. Yo creo que realmente dentro de todo esto, lo que estamos viendo, subyace de fondo, no un problema político, no un problema cultural, no un problema de crisis existencial, no un problema biológico, no un problema económico. Dentro de todo lo que estamos viendo, por lo menos en nuestro país, subyace un problema terriblemente ético. Esa es la realidad de las cosas. ¿Estamos en una crisis ética, consideras? Totalmente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entre todo esto? Lo que te mencionaba, ¿no? Si tú tienes ciudadanos responsables y ciudadanos que confían en sus políticos, ¿qué necesidad hay, digo yo, de no obedecer las leyes? La teoría contractualista de Rousseau creo que plantea una realidad interesante y bastante firme. Es, el Estado te cumple, tú como ciudadano, adelante. No, porque tú le cedes parte de tu libertad al Estado, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, para que ahorita tú portes un arma, ¿a quién le cedes ese derecho? A la policía. Porque sabes que la policía te va a defender. Tú le estás cediendo esa libertad de portar un arma, de poder defenderte al Estado. Y si el Estado no la comienza a solventar, es normal que haya un desastre ahí. Pero sobre todo empieza desde un problema ético, un problema educacional, un problema como ese. La inteligencia artificial está viniéndonos a plantear como humanidad hasta qué punto hemos sido éticos y hasta qué punto hemos comenzado a perder nuestra identidad. Esto ya no es divertido, es triste. Lo que te decía de tercerizar las funciones básicas. Ya no hay, o sea, todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿no? Pero ahora imagínate, para cosas tan elementales, ya ni siquiera vas a tener que pensar, ¿no? Por ejemplo, hay decisiones incluso que tú ni siquiera tomas, que ya las das por absoluto, ¿no? A las 12 vas a desayunar en la mañana, a las 12 vas a almorzar algo, a las 3 vas a comer, a las 6 vas a cenar y vámonos. Pero si tú le empiezas a preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué hago de comer? Yo no digo opinión sobre eso, porque yo sí le pedí mi dieta. No te estoy diciendo que sea algo malo, pero date cuenta cómo ya estás tercerizando funciones tan elementales. Te digo, o sea, por ejemplo, Mi papá es nutriólogo y le pedí a la inteligencia artificial que me haga una dieta. un plan nutricional, por ejemplo, es una aplicación muy buena. Es una aplicación de una herramienta tecnológica. Pero si empiezas a sustituir un proceso intelectual, o sea, digo, por ejemplo, a ti, el que te impongan una rutina de ejercicio, realmente, bueno, desde luego que va a aplicar compromiso tuyo, ¿no? Pero realmente de tu parte no aplica ningún proceso. ¿Sí me debe entender? Uh-huh. Pero lo que sí a lo mejor aplicaría un proceso es el tomar la decisión de si quieres hacer o no el ejercicio. Y que tú le cedas ese ejercicio a la inteligencia artificial, es ahí donde está el problema. Así, aterrizando en materia jurídica. Sí, estábamos aterrizando la cuestión de materia jurídica. Ya hay tesis jurisprudenciales con respecto a la inteligencia artificial. Y algo que mencionan, sobre todo, es alguna normatividad primordialmente europea que ya existe sobre la inteligencia artificial y que recientemente, pues, las referencias que ha habido en el semanario judicial de la Federación, ya existen precisamente estos registros, y algo que creo que puede ser de utilidad es precisamente lo que nos viene a manejar la Corte con respecto al uso que debemos hacer de la inteligencia artificial, ¿no? Menciona algunos principios jurídicos que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de aplicar la inteligencia artificial. Los primeros, y que a mí se me hicieron más importantes, es el principio de proporcionalidad e inocuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vayas a utilizar la inteligencia artificial no de una manera desmedida, sino solamente para cumplir el objetivo que sea necesario, no para que imparta justicia, pero sí para que te ayude a alcanzarla. En este caso, el uso que tú le vayas a utilizar a la inteligencia artificial tiene que ser proporcional a la cuestión que la vas a poner a analizar. El criterio jurídico que utilizaron aquí fue me parece que utilizaron inteligencia artificial para calcular una indemnización en materia de amparo. No recuerdo bien cómo está el criterio jurídico sobre el que se basaron, pero básicamente es eso, ¿no? O sea que no hay problema, ¿no? Como te lo menciono, siempre y cuando sea proporcional para que estés utilizando la inteligencia artificial. Entonces la pregunta sería, para lo que voy a utilizar la inteligencia artificial, ¿es realmente proporcional? O sea, suena feo yo lo interpreto de esta manera, quizás, ¿no? Con una visión muy pobre con respecto al espacio jurídico que se estamos tratando de dilucidar, pero para lo que voy a utilizar esta inteligencia artificial, ¿es proporcional para lo que quiero alcanzar? Por ejemplo, una tarea, ¿la puedes hacer tú? ¿O no la puedes hacer tú? No, pues sí la puedo hacer yo. Entonces,
sería una desproporcionalidad, ¿no? Me doy a entender, porque vas a utilizar una gran solución para un pequeño problema. Yo lo veo así, ¿no? Entonces, mejor, gran solución para grandes problemas, ¿no? Y si es una pequeña solución, pues no sustituyas tu proceso intelectivo, no sustituyas eso. Creo que el criterio de la Corte en ese sentido es muy, muy claro, y desde luego algo que sí o sí debe de haber en este tipo de cosas, lo menciona la Corte en su tesis jurisprudencial, sí o sí protección de datos y transparencia. Eso es indiscutible, pero es ahí el problema, ¿no? Que esta inteligencia artificial va evolucionando con las respuestas que tú le estás dando, va aprendiendo, ¿no? Y eso es por lo que llaman como que inteligencia, ¿no? Precisamente porque va como que aprendiendo en ese sentido, va aprendiendo en esa parte. Tú le dices, a ver, ayúdame a hacer esta promoción, ¿no? En este sentido, ayúdame a lo mejor como juez, ayúdame a sacar un auto para esto. Entonces, lo importante, sobre todo que maneja el criterio de la Corte, es ¿no? Que haya sí o sí protección de datos. Eso es yo creo que lo fundamental en el uso de las inteligencias artificiales, por lo menos aplicado a los juristas, por lo menos aplicado a este ámbito y este crédito del derecho, porque a manera de conclusión, yo creo que algo que tenemos que sí o sí entender es que nuestras acciones van a tener siempre una consecuencia en la sociedad. Una consecuencia de derecho también, sobre todo. Desde luego, ¿no? Y nosotros más como juristas creemos eso, ¿no? Tú cumples un hecho jurídico, un supuesto jurídico, y hay consecuencias jurídicas. Eso es lo cierto. Estamos entrando en una época acelerada, en un ámbito quizás complicado con lo que constriñe a la inteligencia artificial. Vino sí a facilitar todo, pero sí también a veces a complicar todo, ¿no? Porque ahora ya vas a dudar más a la hora de que te presenten quizás, por ejemplo, una prueba documental, ¿no? Tú lo mencionabas, ¿no? Si la propia inteligencia artificial te puede conseguir licencias de Microsoft, pues entonces ahora qué también otras cosas puede hacer, ¿no? Un acta de nacimiento, un acta de defunción, no sé, y sabemos nosotros que pruebas documentales públicas como esas pues tienen un valor pleno, sobre todo. Videos, no sé, que quieras poner, como aportar como pruebas para un caso, no sé. Incluso, o sea, lo que ha sucedido, por ejemplo, me han salido a mí, como soy un señor, tanto en Facebook como en Instagram, videos de grabaciones como si fueran de la cámara de un timbre. Sí, conoces, bueno, Sí. Un timbre y aparecen animalitos y cositas así, pero ahí es como que la forma más linda, o la forma más tonta de utilizar la inteligencia artificial. Como también, por ejemplo, sucedió con el video del canguro de apoyo emocional, que ¿sí lo viste? ¿Sí? ¿No lo viste? Eso quedó el video. Es te muestra como una aerolínea, y en esa aerolínea se supone que están peleando dos señoras porque no está dejando subir a una señora con su canguro de apoyo emocional, pero el cangurito lo hacen del Zoom y trae su boletito de avión, y la neta se ve muy bonito, pero se ve muy real. El canguro al final, a lo que yo voy con lo del canguro de apoyo emocional, es que estas herramientas se pueden utilizar tanto para cosas positivas como para cosas negativas. Un buen ejemplo muy claro que intentó zafarse de la impugnación, de la aplicación de la ley, fue nuestro anterior rector, el tristemente célebre anterior rector de nuestra escuela. Intentó y se le publicó un audio donde mencionaba muchas cosas que no vamos a hablar en este podcast porque ese va a ser para otro también, pero en ese mismo él mencionaba que había sido hecho con inteligencia artificial. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no es descabellado. Ni siquiera es algo que podría parecer ilógico. Que yo te pueda decir, no, pues no pasa, ¿cómo crees que... ¿Cómo es posible eso, no? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a llegar a ese punto? Pero es posible. Y es una cuestión de riesgo y de prevención de datos personales. La gente debe empezar a hacerse más consciente de cómo utilizan sus datos personales, de cómo utilizan su información. Porque yo ahorita podría descargar el perfil completo de un amigo llamado Daniel Hurtado y ponerle con que fue infiel en cualquier lugar. Porque tengo fotos, tengo audios, tengo videos, tengo todo para poder hacer un video con inteligencia artificial. Tengo toda la información y así como él, estamos todos.
Y por ejemplo, que también es una tontería, cuando se dice que se sube la información a ChatGPT para que haga una imagen estilo Ghibli, no te pueden robar la información porque en las normativas no está, pero una cosa es lo que está establecido en la norma y otra cosa es lo que se hace en la realidad. Claro. O sea, por mucho que yo diga que no se puede hacer, pues teóricamente no se puede reformar, no se pueden eliminar derechos constitucionales y estamos viendo otra cosa. Entonces, aquí la cuestión es, ¿hasta qué punto realmente la reflexión que se debe dejar es, hasta qué punto vas a permitir que la inteligencia artificial te sustituya? O sea, porque se puede convertir tanto en una herramienta funcional como en un como en un elemento que supla tu identidad, tu mente y tus ideas. Y sobre todo tu forma de desarrollarte. Sí, claro. Y sobre todo también a nosotros que somos estudiantes, ¿no? En un campo tan específico como nosotros, que ciertamente estamos en formación. Y si te acostumbras demasiado a la inteligencia artificial, vas a llegar a un punto en donde no vas a poder sobrevivir académicamente, por así decirlo, o laboralmente sin inteligencia artificial. Desde luego. Y ese de allí el problema. En este libro que les menciono de Apaga tu celular y enciende tu cerebro, hay una publicación de la revista Time. Esto no es, lo dice el propio autor, esto no es teoría de la conspiración ni nada. Hay un propio artículo de la revista Time en la que corporativos de empresas como Facebook, como Google, mencionan que estuvieron detrás del éxito de elecciones en Estados Unidos como las de Obama, las de Hillary Clinton y las de Biden. ¿Cómo lo hicieron? A través de dominación y ingeniería social a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque, como te lo mencioné hace un momento, ya saben cómo hacerte enojar, ya saben cómo ponerte feliz, ya saben cómo hacer una publicación que pueda incluso modificar y movilizar masas, ¿no? Retomamos el ejemplo que tú pusiste en nuestra universidad. Un solo audio, que a lo mejor y fue manipulado con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué hizo? Mira todas las masas que movió. Y el supuesto era inteligencia artificial. Y mira todo lo que nos llevó. La cuestión aquí es en qué momento se vuelve tan... ¿En qué momento la inteligencia artificial empieza a trascender las propias barreras de la ley? Justamente tenemos un Estado que teóricamente nos tiene que amparar, nos tiene que proteger. Entonces, tiene que existir políticas públicas y regulaciones específicas para esta materia. Pero si no podemos regular las telecomunicaciones, ¿cómo vamos a regular la inteligencia artificial? Desde luego que sí, yo creo que te acabas de tocar el trasfondo del asunto. Y lo mencionamos al inicio de nuestra conversación. Realmente lo que nosotros estamos atravesando va a ser un problema ético. Y espero que esto pues pueda llegar a la mayor parte de personas. Nosotros tenemos que comenzar a tomar las decisiones de nuestra vida. Tú mejor que nadie sabes que Jean-Paul Sartre nos decía que nosotros somos los que tenemos que responder. Esta facultad que nosotros tenemos de libre albedrío, esta conciencia que nosotros tenemos, también nos hace esclavos de nuestras propias acciones, porque una persona que es consciente es responsable de sus acciones, de tal suerte que sí o sí tienes que hacerte responsable del hecho de que tú decidas pedirle a una inteligencia artificial que te haga la tarea, o que te ayude a una interpretación normativa, o que te ayude al cálculo de no sé qué cosa. Después vamos a tener que dar cuenta sí o sí de eso. Vamos a tener que dar rendición de cuentas. Y a lo mejor ahorita dices tú, chance no sustituye, pero realmente tú lo has mencionado. ¿Qué nos garantiza eso? Tenemos que salir sí o sí de la indiferencia de nuestros teléfonos. Tenemos que sí o sí salir del ruido ensordecedor de nuestros audífonos y tratar de empezar a alejarnos de la realidad y empezar a adaptarnos a ella. Sí o sí abrazarla. El resultado ya lo estamos teniendo. El México que tenemos es a raíz de indiferencia. Esa es la realidad. Y de desconocimiento. Sobre todo, cuando hablamos, por ejemplo, a mí me encanta analizar las escalas sociales, porque en nuestra escuela es un claro ejemplo. Tenemos gente como yo, que es pobre, y tenemos compañeros con muchísimo dinero. Y la realidad social que conocen estos dos grupos sociales es algo de verdad impresionante. A mí me maravilla muchísimo analizar cómo de verdad no entienden la realidad, yo no entiendo la realidad de la gente con mucho dinero y ellos no entienden mi realidad de gente con poco dinero.
Y ahora agrégale todo eso, un bonche de información enorme, con una herramienta que es como es la inteligencia artificial, que llega y te choca en la cara. Simplemente tú tienes la barrera de información aquí, porque tú puedes ver letras, información y todo, pero tú no conoces lo que hay allá afuera. Tú no conoces que el pasaje ahora cuesta 14 pesos. A ti no te importa eso. A mí no me importa el precio de la gasolina, por ejemplo. Pero esta gente que tiene muchísimo dinero, tampoco tal vez, pero sí se fijan en esos detalles. Entonces la cuestión aquí es una cuestión de conocimiento, conocer tu entorno. Tanto alguien con poco dinero debe conocer el entorno de alguien con bastante dinero, como alguien de mucho dinero conocer el entorno de poco dinero. Ahora, pasémoslo esto es una cuestión marxista, no me hagan caso, pero ahora transformémoslo a una cuestión de gobierno. Los funcionarios de gobierno no conocen cómo vives. Si yo ahorita le pregunto al presidente municipal de Toluca qué está pasando aquí, va a decir, estamos chido, porque él está chido. Pero aquí afuera no hay pavimentación, los cables están cayendo, Colón se está inundando, Toluca se está cayendo a pedazos. Y eso solamente hablando de un municipio. Si hablamos de todos, la cuestión aquí es desconocimiento, ni siquiera empatía, porque el mexicano, y eso es uno de los valores que tiene el mexicano, del cual yo me enorgullezco, es la empatía. Cada vez que hay un temblor, la gente reacciona. Cada vez que hay un desastre natural, la gente reacciona. Pero este desconocimiento, tú no puedes tener empatía de algo que no conoces. Y si conoces a través de una inteligencia artificial, es como si no conocieras nada. O conoces menos porque crees que sabes. Y eso es lo más peligroso. Creer que conoces de un tema. Entre más pienses que conoces de un tema, realmente menos sabes. Algo que yo creo que estamos olvidando, y es que aquí nosotros estamos jugando un papel importantísimo como humanidad, y que nuestro futuro va a estar en juego siempre y cuando no respetemos ese rol al cual estamos llamados a hacer. Tú como jurista, ¿no? Otros como políticos, otros como abogados. El problema del analfabetismo en México siempre ha sido un problema que traemos desde mucho. O sea, la verdad es que la política, y yo no hablo de partidos políticos porque podría hablar aquí de infinidades de partidos políticos, yo hablo en general, la política le debe mucho al pueblo mexicano. Eso es lo cierto. Nos deben educación, nos deben mejores calles, nos deben mejor infraestructura, nos deben medicamentos, nos deben muchísimas cosas. Lo cierto es que la clase política le lleva debiendo al pueblo mexicano desde hace mucho. Justo Sierra, que recién estaba en la crisis del llamado porfirismo, mencionaba que todavía el analfabetismo seguía a tacto, ¿no? Por ahí estoy parafraseando una frase de él y de Salvador Díaz Mirón, que decía, la felicidad no se va a medir conforme a la alegría de los señores trajeados, sino en el progreso en que estas personas, señalando a los analfabetas, a los indígenas, que decía él eran la verdadera población mexicana, empiecen a saber leer. Eso es lo primero. Lo cierto es que creo que México no tenemos, caramba, ni 300 años de independizarnos. Quiero decir, estamos en pañales, la verdad. Y creo que se puede ver, ¿no? Si nosotros vemos el contexto actual de México, es como si estuviéramos en un periodo de barbarie. Así como en la antigüedad se mataban los unos a los otros, está sucediendo en México. México está recién saliendo de su periodo de barbarie. Pues es que también, o sea, y saliendo no tanto, porque yo siento que estábamos intentando salir y otra ¿Volvimos vez a entrar? nuevamente estamos volviendo a entrar. Y incluso, o sea, viéndolo desde el aspecto de justicia por propia mano, es algo súper común y que todo el mundo hace y que todo el mundo quiere seguir haciendo. Es como si estuviéramos en el salvaje, ¿ves? Cosa que te estoy hablando que fue en Estados Unidos apenas en 1800. O sea, aquí alguien roba y lo quieren encuerar, o sea, alguien traiga la gasolina, o sea, son cosas, o incluso, o sea, ejecuciones. Estamos en un punto sumamente violento socialmente. Estamos viviendo violencia en internet, estamos viviendo y nosotros somos hombres. O sea, y te estoy diciendo que nosotros como hombres vivimos violencia. Ahora imagínate los grupos vulnerables, la gente, los indígenas, los niños y las mujeres. Los viejitos. O sea, todos estos grupos vulnerables se encuentran en una situación catastrófica. Yo como hombre blanco, heteronormativo, estoy bien, teóricamente debería estar bien, y estoy viviendo violencia. Ahora imagínate un grupo vulnerable que justamente, ahora imagínate una mujer homosexual que además es de la sierra.
qué violencia vive esa persona, y ese desconocimiento no te lo puede traer una inteligencia artificial. Desde luego que no, porque la inteligencia artificial no va a ser un proceso, como ya te lo había mencionado, volitivo, racional de la realidad, simplemente y sencillamente va a participar en eso, ¿sí? O sea, no es parte del problema, ¿no? Y ahí es donde no puede atender las fuentes históricas del derecho, puede atender a las fuentes formales del derecho, pero a las fuentes sociales, a las fuentes reales, no las va a pegar. Va a convertir un problema social en estadística. Exactamente, y se limita solamente a los números. Y me temo que se nos olvida que cada uno de esos números es un ser humano. Y ese es el mayor problema, y yo por lo menos en cuanto está de mi parte concluiría con esto. Hay una frase, bueno, aquí lo comentó mi amigo Marco en el libro que tuve la oportunidad de ser colaborador. Doy conferencias precisamente que difunden los valores cristianos. ¿Por qué? No solamente porque piense que sea un medio convictivo para las personas, no porque a lo mejor, como solamente lo delimitó de manera muy parca Emil Durkheim, es solamente una institución más, una estructura más de la sociedad. Porque yo creo firmemente que nosotros nos estamos afrontando sí o sí a un problema social, a un problema ético, a un problema ontológico, a un problema del ser, a algo que nosotros estamos llamados a hacer. Si nosotros desviamos nuestro significado como humanidad, entonces ¿qué somos? Si no sabemos primeramente que somos seres humanos, que somos personas, que somos seres pensantes, entonces ¿qué va a ser de nosotros? Nos estamos olvidando por completo de nuestra realidad. Fyodor Dostoyevsky, que ni siquiera era de parte de la cultura occidental, él fue ruso, dijo una frase, una sentencia terrible, que considero yo se está cumpliendo, pero que tiene que subyace algo más profundo dentro de esta sentencia, ¿no? Porque a lo mejor alguien me va a decir, ya va a empezar a sacar su religión. No solamente lo digo esto, hay un problema ético y de valores axiológico más profundo. Dijo, Occidente se ha olvidado de Cristo y por eso perecerá. Pero yo no hablo solamente de que, digamos, pues que venga el Señor a ayudarnos, que venga Jesucristo a ayudarnos. Yo no hablo de eso. Hablo de que nuestra cultura occidental, nuestro sistema jurídico, el Codex Juris Canonici de Justiniano, estoy hablando de que la cultura griega, la cultura grecorromana se vinieron a conjuntar, a final de cuentas, con el cristianismo. El cristianismo fue la dialéctica perfecta, sí o sí, de todas estas culturas. Se nos olvida que la justicia es un valor enteramente cristiano. Se nos olvida que la dignidad es un valor enteramente cristiano. Se nos olvida que la igualdad entre el hombre y la mujer son un valor enteramente cristiano. Aunque parezca modo de mentira, quien quiera me lo pregunte, con gusto le puedo citar múltiples pasajes bíblicos. Pero el propósito de ahorita no es hacer aquí traer la religión e imponerla. Simple y sencillamente quiero decir que nuestro problema ético subyace en esto. En que nos hemos olvidado de los valores en los cuales hemos sido cimentados. Se nos ha olvidado para qué ha sido creada la familia, se nos ha olvidado para qué hemos sido creados nosotros mismos, ya no tenemos ni siquiera fe en nosotros, se nos ha olvidado para qué fue creada la inteligencia artificial. Y en la medida en que tú, que me estás oyendo, no respondas a este llamado que se te está haciendo, vas a desempeñar uno de los papeles, uno de los roles más importantes en toda la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad no se va a definir con base a lo que determinen los políticos, con base a lo que determinen nuestros representantes. Se va a definir con base a lo que tú quieras hacer. Se va a definir con base a tus acciones. Algo tan sencillo como desde un principio decir, no voy a hacer mi tarea con inteligencia artificial. Simple y sencillamente porque está mal. Nosotros estamos jugando, yo creo que un papel decisivo en este desenlace de la historia de la humanidad. Y todos tenemos una participación activa en él. Nos guste o no, estamos llamados a afrontar este problema de cara a la eternidad. Sí o sí, tenemos que reaccionar ya. No podemos seguirlo haciendo. Y uno se va a preguntar, ¿cómo puedo reaccionar si de por sí las cosas están de la patada? Lo que está haciendo aquí mi amigo Marco ya es un buen ejemplo. Ya está difundiendo estos valores, ya está empezando a hacer algo. No les pido que hagan algo sorprendente porque a veces nosotros queremos realizar las cosas de manera inmediata, ¿no? Estoy hablando de que hagamos algo más profundo, que cada quien, dependiendo a su estado particular de vida, a su situación particular de vida, eres estudiante, sé el mejor estudiante y hazlo de manera sobresaliente y poco a poco vas a ir viendo tu aportación a la sociedad. Eres hijo, aporta como hijo. Eres padre, obedece a tus indicaciones como padre. Es el papel que nosotros estamos llamados a jugar y sobre todo que no se nos olvide los valores sobre los cuales ha sido creada nuestra civilización occidental. También es muy importante y es algo que sí quiero especificar mucho en este es un espacio que es diversa y sobre todo promueve la diversidad de opiniones. Si yo, por ejemplo, coincido en muchas partes, pero también hay cosas en las que no coincido. Y la capacidad y lo que vuelve maravilloso la conversación
es justamente esta diversidad de ideologías. Porque, por ejemplo, en mi particular situación yo no soy religioso. Religioso en un sentido cristiano, ¿cuáles son los otros? Religioso en un sentido católico, cristiano, De profesar una fe específica. mormón. Uh-huh. Yo soy religioso en un sentido que creo que hay algo. Espero que haya algo más. Pero la importancia de tener justamente esta diversificación de opiniones es poder generar una ideología propia. Porque, pues, insisto, puedo yo coincidir con mi amigo, o puedo no. Y hay cosas en las que yo no coincido completamente. La estabilidad del ser humano se basa justamente, y el desarrollo del ser humano se basa justamente en esta diversificación. En aprender a escuchar, a entender y a aplicar. Escuchar a las personas, entender lo que te quieren decir y aplicar lo que tú quieras aplicar. No toda la información que se dé aquí es verdad absoluta, no toda la información que nosotros demos es lo que tú tienes que pensar. Simplemente es un espacio en el que te puedes desahogar, en el que puedes librar la forma en la que piensas y sobre todo en la que puedes conocer diferentes perspectivas y no solamente encerrarte en una, porque eso es algo que sucede mucho. Y que es algo que se va a seguir desarrollando y que va a seguir empeorando con la propia expansión de las inteligencias artificiales, que te eliminas un criterio. Entonces, utiliza las inteligencias artificiales como tú quieras, a tu propia conveniencia, pero yo concluiría que las utilices utilizando tu propia ideología. Si crees que estás respetando tu forma de pensar, úsalas. Por ejemplo, mi forma de pensar es que no me interesa el derecho internacional, poniendo un ejemplo, porque sí me gusta. No me interesa el derecho internacional, entonces la voy a utilizar para pasar la materia. Y esa es mi ideología, y es mi forma de pensar, y está bien. Lo importante es utilizar las cosas en la forma en la que te hagan más felices y sobre todo en la que no le hagas daño a nadie. Que eso yo creo que es la conclusión ideal para todo esto. Utiliza las herramientas para no dañar a nadie. Con la forma en la que quieras pensar, incluyéndome a mí o a ti. ¿Tu mano? En tu mano está tu vida. Delante de ti pongo dos caminos, el bien o el mal. Está en ti escoger cada uno. Y es aquí donde el ser humano va a tener o que responder por su indiferencia o responder por su responsabilidad ante esto. Tenemos un papel crucial, un papel activo, un papel decisivo en la historia de la humanidad. Depende de nosotros de qué lado queramos jugar. ¿Es cuánto, su señoría? Es cuánto. Pues ya, teniendo esta conclusión, yo creo que ya es adecuado terminar este espacio cultural, académico y sobre todo formativo. Se les agradece escuchar. Si llegaron hasta este punto, me gustaría leer sus opiniones. ¿Qué opinan? Que si estoy mal, ok. si no les parece bien, también está bien. Sí, claro. El propósito es conocer. Este es un espacio libre de conocimiento. La importancia de aquí es que todos podamos liberar nuestra forma de pensar, nuestras ideologías. Entonces, con eso podríamos concluir, así que les agradezco mucho y le agradezco mi producción y nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo o dentro de 15 días, depende.